Buenos días con todos. En unos minutos vamos a empezar la clase. Estamos 15 personas conectadas. El día de hoy vamos a hacer el ejercicio que les propuse el día lunes. ¿Sí? En cuanto a las actividades, el sistema sigue caído, entonces no he podido revisar los deberes ni realizar una nueva actividad. Para el tema del deber, tendría que revisarlo ya después. Espero que nadie haya tenido problemas en subir la tarea. Y los que aún no han subido. Los que no han subido la tarea tenían que haberla enviado al correo institucional. Si no han subido todavía la tarea, tendrían que subirla en el transcurso de, son las 11 de la mañana, durante la clase. Sí, enviarla a mi correo institucional, suponiendo que ya la tienen hecha y que no la han subido por un problema en el sistema. Como toda la universidad ha tenido estos problemas, es un tema ya general. Para los que han subido la tarea, la pueden enviar al correo institucional en este momento. Sin embargo, lo más, se puede decir, lógico era haberla enviado antes. Sin embargo, repito, no van a tener ninguna penalidad, pero tienen que enviarla. Si ahorita son las 11 de la mañana hasta que termine la clase, suponiendo que ya tienen ustedes realizada el deber. El día del examen, según la planificación que me han compartido, ustedes tendrán examen el día miércoles, es decir, de aquí en 7 días. Y el día lunes lo que pudiéramos hacer es un repaso o una introducción a un nuevo tema ya para el segundo parcial. ¿Sí? En caso que haga una introducción para el segundo parcial, eh, esa información no sería parte igual del examen, ¿verdad? Yo les dije que el examen va a ser todo matrices de rigidez basados en elementos sometidos a atracción y compresión. ¿Sí? Todo lo que son cerchas, así como el caso que ustedes están viendo ahorita en pantalla. Para quienes pudieron adelantar algo de este ejercicio, lo que tratamos de buscar aquí, ¿sí? Son las reacciones, el equilibrio total, el desplazamiento total de los nodos, ¿sí? Y las condiciones de borde. Este problema que ustedes ven aquí en pantalla se lo puede resolver o se le puede dar un, un alcance de varias vías. ¿Sí? Ustedes pueden comenzar evaluando los desplazamientos y las fuerzas, después pueden ir armando sus matrices de rigidez o pueden generar aquí lo que yo les recomiendo, lo que vamos a hacer hoy, es tener un entendimiento global del problema y después hacer los cálculos, que ese es el proceso que vamos a usar el día de hoy. ¿Sí? Entonces, yo les decía en la clase pasada que esta estructura formada por 3 elementos tiene como nodo inicial del elemento 1 el nodo inicial 1, el nodo 1 y el nodo final 3. ¿Sí? El elemento 3, que es el de acá, tiene como nodo inicial 2 y como nodo final 3. Y finalmente el elemento 3, el elemento 2, que tiene como nodo inicial 3 y nodo final 4. Entonces yo les ponía un poco las flechas para que sepan cómo iban a estar orientados esos elementos. ¿De qué me sirve saber cuál es inicial y cuál es final? Por el tema de los cosenos y senos, ¿sí? Para saber finalmente qué valor es positivo y qué valor es negativo. ¿Sí? Entonces, antes de entrar a esto, ¿sí? Primero identificar cuáles son las condiciones de borde que tiene el sistema. Si nosotros analizamos los desplazamientos, nosotros podemos ver que van a existir 4 nodos y como tal van a existir 8 desplazamientos en coordenadas globales. ¿Sí? Entonces,
les pongo aquí, tenemos 4 nodos y por lo tanto tenemos 8 grados de libertad. ¿Sí? 8 posibles desplazamientos. ¿Cuáles son estos 8 posibles desplazamientos? Si vemos el vector u como traspuesta, vemos que esto es ux1, uy1, ux2, uy2, ux3, uy3, ux4 y uy4. ¿Sí? Esto está indicado como si fuera una traspuesta. Sabemos que el vector tiene una sola columna y 8 filas. ¿Sí? Entonces, lo que nos indica estos grados de libertad, al tener 4 nodos y 8 grados de libertad, es que nuestra matriz K de todo el sistema, ¿sí? K de la estructura global, va a ser una matriz de 8 por 8. Y que nuestra matriz, nuestro vector de fuerzas, va a ser una fuerza de 8 por 1. ¿Sí? Aquí nuestro vector U es un vector de 8 por 1 también, solo que está escrito así de forma traspuesta para que ustedes tengan otro tipo de representación. ¿Sí? Entonces, esto nos da una pauta de cuántos elementos vamos a tener, cuántas fuerzas tenemos que evaluar y cuántos elementos de la matriz general hay que evaluar. Entonces, a este tema del desplazamiento, nosotros podemos revisar que el nodo 1, 2 y 4 no se pueden desplazar hacia ningún punto. ¿Sí? No tienen ningún desplazamiento inducido, como habíamos visto la semana pasada, sino que son apoyos sencillos, sin ningún desplazamiento impuesto. Entonces, tanto el nodo 1 en X como en Y, el nodo 2 en X y en Y, y el 4 en X y en Y, van a tener desplazamientos ceros. Son desplazamientos conocidos. ¿Sí? Entonces, estos elementos acá tienen desplazamientos conocidos y son iguales a 0. Esto tiene desplazamientos conocidos y van a ser iguales a 0. Entonces, lo único desconocido en este caso son estos elementos. Estos son desplazamientos desconocidos, ¿sí? O incógnitas, como ustedes le quieran llamar. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que uno puede realizar antes de comenzar a hacer el ejercicio. Entonces, como tal, nosotros sabemos que desconocemos las fuerzas, las reacciones, se puede decir, las reacciones en esos nodos, y lo único que conocemos nosotros son las fuerzas en UX3 y UY3. ¿Cuál es la fuerza en 1, 2 y 4? Son fuerzas desconocidas, mientras que la fuerza en 3 son valores conocidos. Si nosotros tenemos que escribir aquí nuestro vector de fuerza, sabemos que Fx1, Fy2, Fy1, Fx2, Fy2 son reacciones. Y esto es desconocido. Estoy representando el vector de forma de traspuesta. Mientras que Fx3 y Fy3 sí van a tener valores que son conocidos, y Fx4 y Fy4 van a ser también reacciones. ¿Sí? Va a estar
van a ser valores desconocidos. Como yo les indicaba en las anteriores clases, si uno conoce un desplazamiento, desconoce la fuerza. Y de forma inversa, si uno conoce la fuerza, desconoce el desplazamiento. Entonces, ¿cuánto es aquí fx3? Fx3, que no tiene reacción y tampoco tiene fuerza externa, fx3 es igual a 0. ¿Sí? No hay fuerza en 3. Acordarse que estas fuerzas, este vector de fuerza, es reacción o fuerza externa. ¿Sí? Entonces F3 es igual a 0. Y FY3, en este caso, como nuestro diagrama, nuestras coordenadas globales están en XY, vemos que la fuerza P va a tener un valor negativo. Se me había olvidado el valor de P que íbamos a darle. El valor de P es de 4. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí que esto es igual a 4. Después veremos el tema de las unidades. ¿Sí? Entonces, el valor de 3, que tiene un valor de 4 ahí, va a ser igual a menos 4. El valor de fx3 es igual a 0. ¿Sí? Estos son las primeras pautas que ustedes tienen que conocer. Los desplazamientos conocidos, que en este caso son ceros, las reacciones que son desconocidas, el desplazamiento del nodo 3 que es desconocido, y lo único conocido son las fuerzas. En X es 0, ¿sí? No hay fuerza externa ni reacción. Y en Y es menos 4, ¿sí? Es menos porque estamos asumiendo unas coordenadas globales hacia arriba Y y hacia la derecha X positivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir por qué FY3 es menos 4? Fx3 son las fuerzas externas que ocurren en el nodo 3. En el nodo 3, en X, no tenemos ni apoyo fijo para reaccionar en 3, ni tenemos una fuerza externa en 3, en dirección X. Por eso es que Fx3, que quiere decir la fuerza externa en el nodo 3, ¿sí? Acordarse que esto se refiere a nodo. ¿Sí? Todos estos elementos, todos estos subíndices se refieren a nodos. Entonces, Fx3 es igual a 0. Fy3 es la fuerza aplicada en 3 en dirección Y. Como la fuerza está aplicada hacia abajo, esto es igual a 4, tenemos que poner que la fuerza Fy3 es igual a menos 4. ¿Sí? Ahí no sé si quedó claro eso. Sí, ingeniero, gracias. Entonces, estos valores aquí, para cuando ustedes tengan que repasar, estos valores son conocidos. ¿Sí? Acordarse que esto es reacción o fuerza externa. ¿Sí? Y que el subíndice estamos hablando de nodo. Entonces, cuando hablamos de nodo, no hay fuerza externa ni hay reacción del nodo 3. ¿Sí? No tenemos un rol aquí. A diferencia del nodo 2, que tenemos reacción en X y Y, en 4 que tenemos reacción en X en y en 1 que tenemos reacción de X en Y. Si uno de estos puntos solo tuviese reacción, digamos aquí, solo tuviese reacción en X, o sea, fuera aquí una especie de rodillo, esto solo tendría reacción en X. En Y sería igual a 0. Entonces ustedes pueden decir que la reacción en Y es 0 desde el inicio, así como hacíamos nosotros en el ejemplo pasado. ¿Sí? Este es otro ejemplo.
No es parte de lo que estamos haciendo ahorita. ¿Sí? Entonces, esas son las primeras cosas, una vez que ustedes tienen un ejercicio, descubrir qué pasa con los desplazamientos y qué pasa con las fuerzas. Y vuelvo a repetir, donde conozcan las fuerzas, desconocen el desplazamiento. Y donde conocen el desplazamiento, desconocen la fuerza. Si en algún momento les entra una duda, saber si ustedes tienen ya una fuerza conocida, sí, porque sí, el desplazamiento es desconocido. Entonces, aquí tenemos un vector U, ¿sí? Esto, acordarse que está en forma de traspuesta, por eso les pongo la T acá, para saber que en realidad esto es un vector, ¿sí? La forma de U real con la que uno trabaja es de 8 valores, ¿sí? Van a tener 1, 2, 3, 4, van a tener UX3, UY3, 0 y 0. Eso es esto. Y de este vector de fuerzas que tenemos aquí, saber que la forma del vector es esta. Solo que yo les he puesto en forma horizontal para que tengan como referencia otra forma de expresión, ¿sí? Para que no se memoricen una sola forma. Entonces esto tendríamos 0 menos 4, fx4 y fy4. ¿Sí? Entonces estos son mis vectores de fuerza y mis vectores de desplazamiento. Que eso es lo que les pedí en el deber 1. Solo que me pongan cuáles son los vectores, sin necesidad de encontrar los valores desconocidos. En el deber 2 ya era encontrar cuánto es todos los U y cuántos eran todas las fuerzas. ¿Sí? Lo único que no ha incluido ustedes es el tema de calcular las fuerzas internas, que eso lo vimos en la clase del día lunes. ¿Sí? Entonces, antes de calcular todos los valores de matrices, todo el valor matricial, que es el valor más difícil de calcular, nosotros con los conocimientos que tenemos de las clases pasadas, podemos analizar de forma global qué es lo que va a suceder. Nosotros aquí vamos a tener una matriz muy grande, ¿sí? De 8 por 8. Aquí ustedes van a tener su vector U, que decíamos que estaba formado por 4 ceros, 6 ceros, y aquí esto era UX3 y UY3. Y esto va a ser igual a la fuerza, ¿sí? Acordarse la forma. K por U es igual a F, que es lo mismo que decir F es igual a K por U. ¿Sí? Y aquí ustedes van a tener el vector de fuerzas, que va a ser igual a Fx1, Fy1, Fx2, Fy2. Teníamos que esto es 0, esto es menos 4, Fx4 y Fy4. ¿Sí? Sin necesidad de nosotros escribir los valores, acordándonos que estos eran 8 valores, ¿sí? No quiero dibujarlos todos, ¿sí? Ustedes saben que son muchísimos valores. La forma que nosotros habíamos indicado de todas las formas era que podíamos eliminar las columnas asociadas con desplazamientos U igual a 0 y que podíamos eliminar las filas asociadas con desplazamientos conocidos. ¿Sí? U conocidos, en este caso, en estos casos,
U es igual a 0. O sea, son valores conocidos. Entonces, para resolver este problema, en realidad, si yo dibujo aquí mis 4 elementos, ¿sí? Yo voy a tener todos estos puntos. ¿Sí? Que no les voy a dar valores, pero yo sé reconocer que si este era mi valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Estoy numerando toda mi matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo puedo eliminar, ¿sí? Puedo eliminar mi primera fila, mi segunda fila, mi tercera fila, mi cuarta fila, ¿sí? Porque mis desplazamientos son ceros. Deje ponerles esto de una forma más ordenada, mejor. Sí, para que ustedes lo tengan en los apuntes. Que vamos a tener lo que es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Así ustedes pueden analizarlo. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos se pueden eliminar. La tercera fila también se puede eliminar porque son elementos conocidos. La séptima fila también. Y la octava fila también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las filas asociadas con desplazamientos conocidos se pueden eliminar. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos desplazamiento 1, 2, 3, 4, 7 y 8 como conocidos. Entonces puedo eliminar las filas 1 al 4 y 7 y 8. De ahí me dicen que puedo eliminar las columnas asociadas con desplazamiento U0. Las columnas asociadas con desplazamiento U0 son 1, 2, 3 y 4 y 7 y 8. Entonces yo voy a eliminar estas columnas. ¿Sí? Todos esos elementos voy a eliminar. Y al eliminar todo eso, yo me voy a dar cuenta que solo me voy a quedar con el término K55, K56, K65 y K66. En vez de estar calculando todos los elementos de toda la matriz, si yo primero identifico qué elementos tengo que eliminar, yo puedo convertir mi gran problema con tantas variables en un problema que simplemente va a tener dos variables y que estos valores los puedo calcular basados en cosenos y senos de cada elemento. ¿Sí? Entonces, esa es una forma manual de hacerlo, cosa que ustedes tienen que interpretar qué es lo que está sucediendo con una estructura. ¿Sí? Eso es lo que ustedes pueden hacer. ¿Sí? Dibujan esto o simplemente ya después van a reconocer el tema de que si solo el quinto y sexto término es el desconocido, entonces de la matriz, el nodo 5, el elemento 5 con el elemento 6 son los únicos que interesan. En este caso, 5, 5, 5, 6, 6, 5 y 6, 6. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, se puede decir lo que requiere trabajo de hormiga es saber cuáles son estos valores.
pero asimismo yo voy a evitar calcular todos los valores de cosenos y senos que ya hemos aprendido en clases pasadas. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros necesitamos nuestra matriz general para acordarnos cuál era esa forma de cosenos y senos que antes habíamos trabajado. ¿Sí? En un momento para traerles eso acá a la clase. Tenía anotado por aquí. Acá está. Ok. Entonces, necesitamos nosotros, vuelvo a repetir, para resolver mi problema y quedarme solo con esta ecuación sencilla, necesito solo esos valores de la matriz grande. ¿Sí? Mi ecuación como tal me va a quedar, toda esa matriz que me he evitado calcular, va a quedar con valores K55, K65, K65, que es K56, K66, multiplicada por UX3, UY3, que va a ser igual a 0 y menos 4. ¿Sí? Si yo llego a eliminar todo lo que he resaltado, me quedaría simplemente estos elementos. Algo importante que ustedes tienen que reconocer aquí es que la matriz es simétrica, sus elementos triangulares inferiores con sus elementos triangulares superiores. ¿Sí? Eso es otra propiedad de las matrices K. Yo les voy a poner aquí como nota. ¿Sí? Esto es una nota adicional. Si ustedes tienen una matriz formada por 1, 3, 7 y 1, la diagonal tiene sus valores propios, pero ustedes tienen que saber que si ustedes tienen un valor A aquí, esto va a ser A. Tienen un valor B aquí, esto va a ser B. Si tienen un valor C aquí, esto va a ser C. Si tienen D aquí, esto va a ser D. Si tienen F aquí, esto va a ser F. ¿Sí? Si tienen E aquí, esto va a ser E. ¿Sí? Para que ustedes sepan que estas matrices se las aplica, se puede decir un espejo, a modo de espejo son equivalentes. ¿Sí? Los elementos de las filas, de las columnas con las filas son iguales, con excepción de la diagonal. Entonces, dicho esto, si ustedes saben que los valores diagonales son 5 y 6, ¿sí? Esta es la diagonal siempre tiene la intersección de filas y columnas. Entonces eso quiere decir que 5, 5 y 6, 6 van a ser diferentes y que 6, 5 y 5, 6 van a ser iguales. ¿Sí? Por esta deducción. Esta siempre es una matriz K. ¿Sí? Una matriz K siempre tiene su diagonal independiente y sus elementos son iguales en forma de espejo. Las filas son iguales a las columnas son iguales a las filas, la columna es igual a la segunda fila, este elemento de la última fila es igual al elemento de la última columna. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre la simetría. ¿Sí? Esto tiene simetría. Entonces eso para que ustedes sepan notar. Con esta simetría y sabiendo que nosotros tenemos que resolver esto, para lo cual estos valores tenemos que calcularlos, nosotros tenemos que saber que nos falta calcular K55, K66 y tenemos que reconocer que K65 va a ser igual a K56 para realizar un solo cálculo. ¿Sí? Entonces, de toda la matriz de rigidez que antes nos demorábamos calculando en forma general, solo necesitamos estos tres valores. Entonces, ¿cómo calculamos estos tres valores? De forma, se puede decir, rápida. Nosotros tenemos aquí 4 elementos. ¿Sí?
vamos a tener 4 matrices por elemento. AE sobre L para el elemento 1. ¿Sí? Esto es elemento. Vamos a tener K2 va a ser igual a E sobre otra L. ¿Sí? Vamos a tener también otra matriz. Y vamos a tener la matriz de 3 del elemento 3, que va a ser igual a E sobre L de esta matriz total. Entonces, lo conveniente, un método que yo les expliqué la semana pasada, es darnos cuenta cuáles son los nodos de la matriz global que van a formar mi matriz de cada elemento para poder calcular estos valores pequeños. Entonces, por ejemplo, el elemento 1, que está formado por el nodo 1 y el nodo 3, va a estar formado por el término 1, 2 y 5 y 6. ¿Sí? 1, 2 y 5 y 6. ¿Por qué 1, 2 y 5 y 6? Porque en el orden de los desplazamientos, esto corresponde al nodo 1, esto corresponde al nodo 2, esto corresponde al nodo 3 y esto corresponde al nodo 4. Entonces, el elemento 1 está formado por los términos 1, 2 y 5 y 6. ¿Sí? Entonces, esto va a estar formado por los términos 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5 y 6. ¿Sí? El elemento 1 está formado por el nodo 1 hacia el nodo 3. Entonces, los grados de libertad o los términos corresponden al término 1, al término 2, al término 6 y al término 5 y al término 6. El elemento 2 está formado por el nodo inicial 3 y el nodo inicial 4. Eso quiere decir que va a estar formado por el quinto y sexto elemento y el séptimo y octavo elemento. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden poner que va a estar formado por el quinto y sexto elemento, por el séptimo y octavo elemento. ¿Sí? Saber reconocer que esto es del nodo 2, del nodo 3 al nodo 4. Entonces por eso ese orden. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a tener 5 y 6 y este es el séptimo y octavo elemento. Y finalmente, del elemento 3, dice que está formado del nodo 2 al nodo 3. Entonces esto va a estar formado por los elementos 3 y 4 y el elemento 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Tres, 4, 5 y 6. ¿Para qué necesitamos esto? ¿Sí? Cuando ser igual, yo les anoto aquí, de las clases pasadas, sabemos que una ecuación general de matriz, EA sobre L, está formado por coseno al cuadrado, seno coseno, menos coseno cuadrado, menos seno coseno. Seno coseno, seno cuadrado, menos seno coseno, menos seno cuadrado. Y es que ustedes tienen menos coseno cuadrado, menos seno coseno. ¿Sí? Todo esto ustedes lo tienen ya anotado en sus anteriores clases. Entonces lo tienen aquí también por si acaso no encuentran en qué clase dimos esto. ¿Sí? Estos son los términos para hallar las matrices. Entonces, repito, ¿de qué me sirve esto? Yo solo necesito los términos 5, 5, 5, 6, 6, 5 y 6, 6. Entonces, haciendo este esquema de aquí, yo reconozco que solo voy a necesitar estos elementos.
¿sí? Para mi elemento 5, 6, 5, 5 de mi estructura, ¿sí? Solo para el elemento 5, 5 de mi estructura, yo necesito este elemento que es el elemento K3, 3 del elemento 1. Necesito, para el término 5, 5, necesito el término K1, 1 de mi elemento 2. Y para este caso, yo necesito mi elemento K3, 3 de mi elemento 3. Entonces, K5, 5 va a ser igual a mis elementos K1, 3, 3 más K1 del elemento 2 más el elemento K3, 3 de mi elemento 3. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se calcula este elemento 5, 5? ¿No? No, ingeniero. Listo. Entonces, Ingeniero, y entonces solamente necesitamos calcular esos valores que están en amarillo y los otros valores como 1, 2, 3 y 4, 7 y 8. no necesitan calcular. ¿Sí? Porque ustedes tienen que reconocer qué es lo que les va a servir para hallar toda su ecuación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí de toda esta matriz general, en vez de estar calculando todo, saber que solo necesitamos estos 4 valores. Estos 4 valores, yo indicándoles la simetría, saben que el elemento 5, 5 y 6, 6 son diferentes, pero el 6, 5 y 5, 6 son iguales. Entonces son 3 elementos que tenemos que calcular. ¿Sí? Entonces estamos calculando ahorita el elemento 5, 5. Entonces nosotros necesitamos de esas 3 barras, por lo menos solo para el 5, 5, estos elementos. Para el elemento 6, 6, vamos a ponerles en otro color. De la estructura, por eso les estoy poniendo estructura, para que no nos confundamos. El K66 va a ser igual al elemento K44 del elemento 1, al elemento K22 del elemento 2 y el elemento K44 del elemento 3. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener aquí K44 del elemento 1 más K33, no, 22 creo que lo pusimos, sí, K22 K22 del elemento 2 más K44 del elemento 3. ¿Sí? Y para 5 y 6, o 6 y 5, solo necesitamos uno de los dos. Entonces, escogemos uno. ¿Sí? Vamos a tener aquí que para el elemento K6, 5, 6, si vamos a hacer el 5, 6 de la estructura, solo necesitamos ¿qué elementos? 5, 6, este es el elemento 5, 6, necesitamos el elemento K3, 4 de 1, K1, 2 del elemento 2 y K3, 4 del elemento 3. ¿Sí? Entonces ponemos aquí nosotros K3, 4 del elemento 1 más K1, 2 del elemento 2 más K3, 4 del elemento 3. ¿Sí? Y una vez hecho esto, ¿sí? Solo queremos un elemento. Si yo les pidiera a ustedes cuál es el elemento, por ejemplo,
el elemento K22, aunque no lo necesitemos, ustedes solo tendrían que ver qué elementos contribuyen a K22. ¿Sí? Digamos que yo solo les pedí aquí, esto lo voy a poner como nota también. ¿Qué sucede si yo les pido el elemento K22 de la estructura? El elemento K22, que ahorita no lo necesitamos, sería igual a ¿cuánto? El único elemento K22 es este. De ahí los otros no tienen ningún punto 22. Ningún punto 22. ¿Se ven? Ninguno tiene ningún punto 22. Entonces K22 solo sería igual al elemento 22 del elemento 1. Más 0 y más 0 porque no contribuyen nada el elemento 2 y el elemento 3. ¿Sí? Si yo les pido, por ejemplo, el elemento 7, 6. Sí, este es el elemento 7, 6. K7, 6 de la estructura. K7, 6 sería igual a ¿cuánto? Nosotros vemos que de aquí, déjenme ponerlos con otro color. 7, 6, el único punto es, miren que aquí, sería aquí 7, 6. 7 en 6 sería este punto de aquí. Y ningún otro punto más, ¿sí? Porque no hay más. El elemento 7 y el elemento 6 no está en ningún elemento ni 1, ni 2, ni 3, ¿sí? Ese término 7, 6 solo está en el elemento 2. Entonces, esto sería igual a 7, 6 del elemento 2. Esto es 0 porque no tiene nada. Cada 7, 6 del elemento 2 más 0. ¿Sí? Y ustedes no tienen que calcular toda la matriz, solo tienen que reconocer cuál es el elemento que se les está pidiendo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre ya sea la nota o el ejercicio que estamos haciendo? Ingeniero, Sí, dígame. ¿no sería 0 más K32 del elemento 2? Ah, sí, disculpen. Tiene razón. Sí. Aquí este elemento es K32. ¿Sí? Estaríamos hablando del tercer término. Esto sería K32 del elemento 2. Elemento K32. Sí, gracias por la corrección. Sí, entonces eso nomás ustedes para que lo tengan como nota. Sí. Entonces, cuando tengan que hacer ustedes ya la ecuación, tienen que identificar ustedes qué es lo que se les pide calcular de cada cosa. K33 del elemento 1, ¿sí? Siendo esto, sería C cuadrado. EAL C cuadrado del elemento 1. Del elemento 2 tendríamos K11, es decir, aquí tenemos K11 C cuadrado también, pero ahora es EAL del elemento 2. ¿Sí? Esto es el elemento 2. Y del elemento 3 tendríamos K33, que en nuestra lista dice que es C cuadrado. Entonces tienen EAL por C al cuadrado del elemento 3. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que calcular simplemente estos valores en vez de toda la matriz. Quien desea hacerlo puede calcular toda la matriz, si lo está haciendo en computadora o algo, pero tienen que saber identificar las cosas, ¿sí? Para que no entren en ningún problema.
Entonces, todas estas cosas que tenemos aquí, las vamos a seguir calculando acá. Sí, van a tener aquí K55. K55 de la estructura es igual a K33 del elemento 1 más K11 del elemento 2 más K33 del elemento 3. Entonces, del elemento 1 tenemos que todos tienen los valores de A y E iguales. ¿Sí? Vamos a anotarlos acá abajo. A y E del problema inicial era 0.5 y 29 por 10 al cubo. .5 pulgadas al cuadrado y E era 29 por 10 al cubo KSI. ¿Sí? Esto ocurre para el elemento 1, 2 y 3 tienen estos valores. De ahí, para el elemento 1, está formado por el nodo inicial, este es mi nodo inicial, que yo le puedo dar valores. ¿Sí? Ese nodo inicial le puedo llamar que es 0, 0, y el nodo final que es 4 y 3. O puedo yo reconocer de aquí que en X van a ser 4 y en Y van a ser 3. ¿Sí? Entonces les vuelvo a graficar. Nodo inicial 1, nodo final era 3. Teníamos que esto era 1, esto era 3, esto aquí era 4 y esto aquí es 3. ¿Sí? Estaba eso en pies. Entonces la longitud es igual a 5 pies. El valor de coseno va a ser igual a 4 sobre 5. Y el valor de seno, ¿sí?, va a ser igual a 3 sobre 5. ¿Sí? En este caso, pueden reconocer ustedes que de X es igual a 4 y de Y es igual a 3. Para el elemento 2, ustedes tienen aquí que el nodo inicial era 3 y el nodo final es 4. Ustedes tenían esto como 3 y 4. Y esa distancia, ¿sí?, esa distancia de aquí es 6 pies. ¿Sí? Entonces ponemos ahí 6 pies. Entonces el valor de coseno va a ser igual a 6 sobre 6, que es 1, y el valor de seno es igual a 0 sobre 6, que es 0. ¿Sí? De X aquí es 6 y de Y aquí era igual a 0. ¿Sí? La diferencia del mayor al menor. De ahí, del elemento 3, ¿sí?, reconocer aquí que L es igual a 6. Del elemento 3 tenemos que el nodo inicial es 2 y el nodo final es 3. Entonces, esto va a ser 2 y esto va a ser 3. Aquí teníamos que esto era 4 pies y que esto aquí era 3 pies. ¿Sí? L va a ser igual a 5 pies. Entonces, en este caso,
final menos inicial de x es 4, pero de y es igual a menos 3. ¿Sí? Quiero que se me entienda el tema de menos 3. Y ustedes le ponen a esto coordenadas y ustedes restan, el nodo 3 está por debajo del nodo 2. O ustedes pueden ver como que el eje global local siempre es XY. Para llegar a ser 2 y 3, tiene que rotarse. Entonces va a tener una componente de Y negativa. ¿Sí? Este signo de aquí, negativo, es muy importante. ¿Sí? Para saber ustedes que el coseno aquí va a ser igual a 4 sobre 5 y que el seno va a ser igual a menos 3 sobre 5. ¿Sí? Esa es la forma, se puede decir, automática de calcular los cosenos y los senos. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a los signos? ¿Sí? Es importante que ustedes reconozcan los signos porque estamos midiendo que el nodo inicial es 2 y el nodo final es 3. Si todo estuviese, si esto en cambio fuera el nodo inicial 3 y el nodo final 2, tendríamos que dy es positivo y dx es negativo. ¿Sí? Por eso les decía que si ustedes desean, le pueden dar coordenadas a los diferentes puntos que ustedes están haciendo, cosas que ustedes restan nomás. O se dan cuenta por la inclinación de las cosas que va a tener una componente en x negativa y que va a tener una componente en x positiva. ¿Sí? Que es lo que yo les decía acá. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta de esto, este vendría a ser su origen, x y y. Entonces van a tener una componente en x positiva y una componente en y negativa. ¿Sí? Por eso es que y es menos 3 y esto es 4. ¿Sí? Entonces, para calcular K33 en 1, ¿sí? Volvemos a escribir esto acá. ¿Sí? K33 en 1 va a ser igual a por e sobre l coseno al cuadrado. ¿Sí? Nosotros ya lo habíamos escrito tanto aquí como lo pueden ver ustedes también en la tabla. Es el elemento 33 que es coseno cuadrado. ¿Sí? A e sobre l coseno cuadrado. Entonces, esto va a ser igual a 0.5. Esto está en pulgadas al cuadrado. Aquí ustedes van a tener E, que está en 29 por 10 a las 3. Esto está en SI. Esto es libras, kilolibras sobre pulgadas al cuadrado. ¿Sí? O kips sobre pulgadas al cuadrado. Y van a tener la longitud, ¿sí?, en la medida que ustedes deseen. En este caso, la longitud la pueden dejar si quieren ustedes en pie o la pueden dejar si quieren ustedes en pulgadas. ¿Sí? Si lo dejamos en pies, esto sería 5 pies. ¿Sí? Y esto finalmente les da 0.5 por 29 por 10 al cubo dividido para 5. Les va a dar 2900 kip pies. ¿Sí? Si esto ustedes lo quieren transformar a pulgadas,
tendrían 241.67 kip sobre pulgadas. ¿Sí? Acordarse que un pie es igual a 12 pulgadas. De ahí vamos a tener K11 del elemento 2 es igual a AE sobre L coseno al cuadrado. ¿Sí? Es el elemento 1,1 que lo vimos en esta parte de acá. El elemento 1,1 de la matriz es esto. Entonces ahí ustedes tendrían otra vez ese valor. Y esto sería igual a 0.5 por 29 por 10 a la 3, 10 al cubo, por coseno al cuadrado. ¿Sí? Aquí vimos que coseno al cuadrado. Mira, aquí yo tenía una equivocación. Se me olvidó multiplicar el coseno al cuadrado. Aquí el coseno cuadrado era 4/5 al cuadrado. ¿Sí? Coseno cuadrado. Entonces sería 2.900 por 4 al cuadrado dividido para 5 al cuadrado. 1856 kPa. Y esto nos da 154.67 kips sobre pulgadas. De la misma manera, aquí vamos a tener ahora como longitud del elemento 2, tenemos que 6 pies. Y coseno cuadrado, en este caso, es igual a 1. ¿Sí? Calculado de esta manera. Si el nodo final aquí hubiese sido 3 y el nodo inicial hubiese sido 4, esto hubiese dado menos 1. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan de referencia, el orden de las cosas. Entonces, esto como tal nos da 0.5 por 29 por 10 al cubo dividido para 6. Nos da 2416.67 kPa, que si lo quieren poner en pulgadas, sería 201.39 kip pulgadas. ¿Sí? Y finalmente, el elemento K33 del elemento 3, AE sobre L coseno al cuadrado, y esto va a ser igual a 0.5 por 29 por 10 al cubo, dividido para la longitud, que también es 5 pies. ¿Sí? Coseno, en este caso, sigue siendo también 4/5. Entonces este valor ya lo conocemos, que es lo mismo acá. 1856 kPa, y que esto era igual a 154.7 kip pulgadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, K55 finalmente les da la suma de todos esos valores. 1856 más 2416 más 1856. Entonces les da 6128.67. ¿Sí? Esto está en kPa. Si lo dividen para 12, les da que esto es igual a 510.72 kip pulgadas.
¿Sí? Entonces, de esa manera podemos calcular nosotros un solo valor en vez de estar calculando todos los valores del problema. Ahí nos faltaría calcular K66 y K56. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta está ahí? No, ingeniero. Listo. Entonces, déjenme ver si les doy a ustedes los resultados de los otros valores. ¿Sí? Tendrían ustedes, si siguen haciendo ese proceso, K66 les va a dar 174 kips sobre pulgadas y K65, que es igual a K56, les va a dar que es igual a 0 kips sobre pulgadas. ¿Sí? Ustedes lo pueden practicar en casa del proceso del cálculo de cada elemento. ¿Sí? Acordarse que esto era K66, que es el elemento 44, 22 del elemento 2 y 44 del elemento 3. Y aquí tienen 5, 6, que es el elemento 3, 4 del elemento 1, 1, 2 del elemento 2 y 3, 4 del elemento 3. ¿Sí? Entonces, ustedes se pueden organizar de esa manera. Si ustedes desean, pueden calcular estos 3 elementos del elemento 1, estos 3 elementos del elemento 2, y estos 3 elementos del elemento 3, ya tenerlos separados y después solo hacer la suma. ¿Sí? Ya depende de ustedes cómo mejor se desenvuelven. Aquí igual ya están los valores de cosenos y senos. Se puede decir listos para multiplicarse. ¿Sí? Si desean, pueden, como ustedes tienen el valor de AE iguales en los 3 casos, pueden dejar todo en función de AE y después multiplicarlos. ¿Sí? El tema aquí es que ustedes tendrían como resultado, si queremos poner ya la matriz final, nosotros tendríamos la matriz K55, K66, K56 y K65 igual a 510.72, 174, 0 y 0. ¿Sí? Y para que ustedes hallen los valores de U, completan la ecuación que es UX3, UY3 igual a 0 y menos 4. ¿Sí? Les quedan 2 ecuaciones donde se dan cuenta aquí ustedes que UX3 va a ser igual a 0. Se va a multiplicar UX3 por 510.72 igual a 0. Entonces UX3 les va a dar igual a 0. Y UY3 les va a dar que es igual a menos 4 dividido para 174, lo que les da un valor de menos 0.023 pulgadas. ¿Sí? Ahí ustedes ya tienen los desplazamientos. Entonces, a partir de los desplazamientos, ustedes pueden hallar las fuerzas. ¿Sí? Tienen aquí los desplazamientos, les faltaría hallar la fuerza. ¿Sí? Para la fuerza, sí necesitarían ustedes todos los términos. ¿Sí? Todos los términos de la matriz, acá están. Todos los términos de la matriz para hallar la fuerza de cada uno. ¿Sí? Todo este término multiplicado por todo este vector u que ya lo conocemos. UX3 es 0 y UY3 dio menos 0,023. Pero hay otra forma también de
no tener que calcular ya más estas matrices grandes. ¿Cuál es esa forma? Yo les decía la clase pasada que a partir de los desplazamientos nodales que hemos hallado ahorita, ustedes pueden hallar las fuerzas internas, y de las fuerzas internas ustedes pueden hallar las reacciones. O de los desplazamientos nodales pueden hallar ustedes las reacciones y después pueden hallar las fuerzas internas. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos están relacionados. Para nosotros ya no seguir calculando más elementos de las matrices, ¿sí? Aquí nosotros ya tenemos que nuestros resultados. Sabemos que nuestro vector U es igual a 0, 0, 0, 0. Y estos son los valores que hemos encontrado nosotros. 0 y 0. Esto está como traspuesta, ¿sí? Lo hago así para ahorrar espacio. Saber que esto fue UX3 y que esto era UY3. No olvidarse de poner la traspuesta para saber que el vector real de esto es en forma vertical. ¿Sí? Entonces, de aquí lo que falta calcular son las fuerzas de los elementos. ¿Sí? Vamos a calcular primero esto. La fuerza de los elementos. 1, 2 y 3. ¿Sí? Entonces, para el elemento 1, déjame ponerles esto más abajo. Vamos a escribir nomás, no lo puedo copiar. Fuerzas de elementos 1, 2 y 3. Fuerzas internas. ¿Sí? Para no estar calculando las reacciones, yo tengo que el elemento 1 está formado por el nodo 1 hacia el nodo 3. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que mi desplazamiento del elemento 1 va a ser igual al desplazamiento del nodo 1 más el desplazamiento del nodo 3. Y esto va a ser igual a UX1, UY1, UX3, UY3. Esto es igual a 0, 0. ¿Sí? Esto era dato inicial del problema, dato conocido. UX3 nos dio 0 y UY3 nos dio menos 0,023. Entonces voy a tener que UY3 es 0 y esto es menos 0,023. ¿Sí? Acordarse que esto está en pulgadas. Entonces la forma de transformar esto, ¿sí? La forma de transformar estos elementos de la coordenada global, esto es coordenada global, y necesito llevarlo a estas coordenadas locales. ¿Cómo lo hago? Con la forma que les expliqué yo la clase pasada. ¿Sí? Estas coordenadas globales, digo locales, que va a ser igual a UX1, UX3, ¿sí? O si lo quieren ustedes poner solo como, acordarse que esto va a ser el vector X barra y Y barra, por eso le he puesto UX1 y UX3, saber que esto es 1 y esto es 3, va a ser igual a la matriz coseno seno 0, 0, 0, 0, coseno 0, multiplicado por 0, 0, 0,
menos 0,023. Entonces aquí yo puedo ver que mi elemento U va a ser igual a 0 más 0 más 0 más 0, ¿sí? Y el elemento de abajo va a ser igual a 0 más 0 más 0 menos 0,023 por el seno, ¿sí? Entonces voy a tener yo aquí que U barra, UX1 barra, UX3 barra, va a ser igual a 0 y el seno, este seno de aquí que habíamos calculado antes, del elemento 1, lo teníamos nosotros escrito acá. Ese seno era 3/5. Entonces vamos a tener aquí que esto es 3/5. ¿Sí? Si multiplicamos esto, nos da 0.023 por 3 dividido por 5, nos da menos 0,0138 pulgadas. ¿Sí? Entonces, el que nos haya dado estos elementos negativos y estos elementos cero, al restarlos nos vamos a dar cuenta que nuestra deformación unitaria es negativa. ¿Sí? Nuestra deformación unitaria del elemento 1 será igual a UX3 barra menos UX1 barra. Otra vez es final menos inicial, que es lo que vimos en la clase pasada. Y esto se dividiría para L. Esto nos va a dar menos 0,038 menos 0 dividido para la longitud. La longitud en este caso era 5 pies. ¿Sí? Eso nosotros lo habíamos visto en la parte de acá. ¿Sí? 3 y 4 que nos da 5. Entonces eso lo multiplicamos por 12 para obtenerlo en pulgadas, para tener unidades consistentes. ¿Sí? Acordarse que esto está en pulgadas. Entonces aquí nosotros tenemos que multiplicar 5 por 12 para también estar en pulgadas. Y esto nos va a dar menos 2,3 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Este valor negativo, ¿sí? Este valor negativo que ustedes ven aquí, esto nos representa una compresión. Entonces el elemento lo que se está haciendo es acortándose. Y de aquí nuestra fuerza interna del elemento 1 va a ser igual a AE por el elemento de la deformación unitaria 1. Esto sabíamos que era 0.5 pulgadas al cuadrado. Esto es 29 por 10 al cubo kilopondios sobre pulgadas al cuadrado, o KSI. Y aquí tendríamos nuestra deformación unitaria, que sabemos que no tiene unidades, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar como fuerza un valor de menos 3. Déjenme multiplicarles. .335 kips, ¿sí? O kilopondios. Lo mismo ustedes tienen que hacer con el elemento 2 y con el elemento 3, ¿sí? Ustedes tienen que saber reconocer cuáles son estos elementos, ¿sí? Cuáles son las componentes y hallar el resultado de cada uno de ellos.
Entonces, para el elemento 2, acordarnos que el elemento inicial era 3 y el nodo final era 4. ¿Sí? Entonces, aquí el desplazamiento del elemento 2 está dado por 0 menos 0,023, 0 y 0. ¿Sí? Y esto hay que transformarlos a elementos globales. ¿Sí? Para los elementos globales, acordamos que esto es UX3, esto es UX4 barra, y esto va a ser igual a coseno seno 0, 0, 0, 0, coseno seno. Y aquí ustedes tienen 0, menos 0,023, 0 y 0. ¿Sí? De este producto nos va a dar que únicamente se multiplica menos 0,023 por el seno. Y acá abajo tenemos 0. ¿Sí? Porque multiplicamos 0 por 0, 0 por menos 0,23, coseno por seno y seno por 0. Lamentablemente, el seno del elemento 2 es 0. Acordarnos que el elemento 2 era un elemento horizontal, que este es el elemento 3 y esto es 4. ¿Sí? El coseno aquí era 1 y el seno era igual a 0. ¿Sí? Entonces, nuestro elemento 2, ¿sí? Esto es 2, va a tener como desplazamientos 0 y 0. Entonces la fuerza, el módulo, la deformación unitaria primero, en 2, va a ser igual a 0 menos 0 sobre L. Entonces le va a dar 0. ¿Sí? Acordarse que esto es UX4 y esto es UX3 barra. Y finalmente vamos a tener que la fuerza en 2, que es igual a AE por la deformación unitaria en 2, también va a ser 0. ¿Sí? Para el elemento 3, tenemos nosotros que está formado del nodo 2 al nodo 3. Acordándonos que era una forma así. Entonces de aquí nosotros tenemos que el vector desplazamiento de 3 está formado por 0, 0, 0 y menos 0,023. ¿Sí? Esto es UX2, UY2, UX3, UY3. ¿Sí? Y de aquí nosotros tenemos otra vez multiplicado por cosenos y senos. Les queda a ustedes para practicar que el elemento 3 les va a dar UX2, UX3 igual a 0 y 0,038 pulgadas. ¿Sí? Tienen aquí que multiplicar esto por la transformada por U. ¿Sí? Entonces aquí ustedes van a tener que la deformación unitaria del elemento 3 es igual a UX3, siempre final menos inicial, dividido para L. Entonces va a encontrar un valor positivo, 0,038, menos 0, dividido para 5 por 12. Acordarse que eso está en pulgadas, y esto también está en pulgadas. Entonces esto va a ser igual a 2,3 por 10 a la menos 4. Y finalmente, nuestra fuerza 3
que es igual a AE por esta deformación unitaria 3, nos va a dar que es igual a 3.335 kips. Que nos haya dado esto positivo quiere decir que está en tracción. A diferencia de lo que nosotros teníamos acá, del elemento 1, acá, ¿sí? Que nos indicaba compresión. ¿Sí? Entonces, de aquí ya para terminar la clase, ustedes pueden realizar las reacciones, obtener las reacciones por equilibrio general. ¿Sí? Las reacciones en cada nodo. Para obtener las reacciones en cada nodo, saber, ¿verdad? Que si estamos en el nodo 1, este es el nodo 1, nosotros tendríamos aquí el elemento 1, esto era 1 y esto era 3. Saber que la fuerza de compresión tendría esta dirección. ¿Sí? Por estar de compresión, hasta que comprime el corte. Y aquí yo voy a tener mi Fx1 y aquí mi Fy1 y aquí voy a tener mi Fx1. ¿Sí? Acordarnos entonces que esta fuerza es la fuerza 1. La fuerza 1 era igual a 3.335 kips negativos. Esto estaba en compresión. Entonces, si ustedes hacen sumatorias de fuerzas en x igual 0, se van a encontrar que Fx1 y vamos a sumarle aquí menos F1 por coseno de beta, ¿sí? Para representarlo de esa manera. Esto sería igual a 0. Y por sumatorias de fuerzas en Y igual a 0, tendrían que Fy1 menos F1 seno de beta es igual a 0. ¿Sí? De aquí ustedes pueden ver que Fx1 va a ser igual a 3300, digo 3.35 por el coseno que era 4/5. Esto les va a dar 2.668 kips. Y la fuerza Y1 va a ser igual a 3.335 por 3/5. Y esto les va a dar 2.0 kips. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí. Aquí si ustedes quieren, le pueden quitar el signo negativo para que entiendan mejor el proceso que se ha realizado. Entonces, repito, ustedes de las fuerzas internas del elemento pueden hallar el equilibrio del nodo y por el equilibrio del nodo hallan las reacciones. O si ustedes ya por alguna computadora que han tenido o algún desarrollo, algún cálculo previo que han tenido, ya tienen toda la matriz, ¿sí? Ya tienen ustedes dado toda la matriz. Simplemente para calcular la fuerza Fx1 tendrían que multiplicar toda la primera fila por todo el vector. Toda la segunda fila por este vector para encontrar Fx1. Si se les pide Fy4 sería la última fila multiplicada por el vector columna. ¿Sí? Que eso tenían que haber hecho ustedes en
en el deber, en el segundo deber. Sin embargo, les repito, si no tienen toda la matriz, como hemos hecho aquí, pueden calcular primero las fuerzas internas, y una vez que tienen las fuerzas internas, ¿sí? Pueden calcular, aquí están las fuerzas internas calculadas, pueden calcular después las reacciones. ¿Sí? Entonces, del nodo 4, ¿sí? Que es el nodo más fácil, el nodo 4 sabíamos que estaba al extremo derecho. Aquí tenían su barra, que la barra era del elemento 2, que era igual a 0. Entonces, si hay fuerzas ceros, yo tengo aquí dibujado Fx4 y Fy4, no hay fuerza, ¿verdad? 0. Voy a tener que Fy4 es igual a 0 y Fx4 es igual a 0. ¿Sí? Finalmente, para saber el nodo 3, digo el nodo 2, ¿sí? El nodo 3, acordarse que es el punto central donde sí conocíamos las fuerzas, que eran las fuerzas externas. Del nodo 3, del nodo 2, vamos a tener que este era el nodo 2, que esta era la barra. Acordarse que el nodo 3 estaba por acá. Y que esta fuerza, en cambio, era de tracción. ¿Sí? Nos digo que la fuerza del elemento 3 era igual a 3.335, pero que estaba en tracción. Entonces, aquí vamos a tener esta dirección de fuerzas. ¿Sí? Déjenme ver si les dibujo más grande esto. ¿Sí? Esto representaría tracciones. Entonces aquí ustedes van a tener su Fx2 y aquí tendrían ustedes Fy2. Hacen también de aquí sumatorias de fuerzas en Y igual a 0 y sumatorias de fuerzas en X igual a 0. Van a tener aquí que Fy2 más 3.335 multiplicado por el seno es igual a 0. ¿Sí? Disculpen, menos por la dirección de la fuerza. Y van a tener aquí que Fx2 más la componente de F3, que es 3.335, por coseno, les da igual a 0. ¿Sí? Finalmente, ustedes tienen los mismos valores. Fx2 le da igual a menos 2.668 kips y Fy2 que les va a dar que es igual a 2 kips. ¿Sí? Y así ustedes tuviesen todas esas fuerzas. Acordarse que el tema del signo, o ustedes se lo ponen directamente al seno, como decíamos, el seno en este caso era negativo. Eso lo vimos acá. ¿Sí? El seno era negativo y el coseno era positivo. Entonces lo mismo acá. ¿Sí? Eso ya es tema de estática y de resistencia de materiales, el tema de los signos, para que ustedes sepan qué es lo que están calculando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, para la fecha del examen nosotros vamos a tener que calcular así a mano, como hicimos ahorita. Eso depende de lo que ustedes deseen. Yo he hecho el examen, como les dije la semana pasada, para que ustedes lo puedan resolver a mano o para que lo puedan resolver a computadora, porque no tengo un control sobre cómo ustedes lo resuelvan. ¿Sí? Sin embargo, el examen que yo lo tengo elaborado está hecho para que ustedes en un ejercicio
no destinen más de 20 minutos por ejercicio. Entonces yo les puedo pedir, por ejemplo, de todos estos ejercicios, solo para saber si han comprendido cuál es la componente 5-8. Entonces ustedes para eso simplemente tienen que comprender, si lo hacen ustedes de forma manual, hacer este bosquejo, saber cuáles son las componentes y ver quizás esta componente 5-8 no tiene ningún componente de las matrices y sería igual a 0. O por ahí tiene una componente y dos componentes. Entonces yo me he demorado aquí porque les he explicado todos los puntos. Sin embargo, el examen yo lo hago para que ustedes lo resuelvan a mano, pero considerando el tiempo. ¿Sí? Entonces las preguntas son realizadas de esa manera. Si les pido, por ejemplo, hallar el vector UX3, posiblemente yo ya les doy toda la matriz y solo tienen ustedes que multiplicar. O tienen que eliminar columnas y filas y solo tienen que saber multiplicar matrices. ¿Sí? Lo máximo que se les puede hacer es que resuelvan una matriz de 3×3. ¿Sí? Porque serían 3 ecuaciones y 3 ecuaciones ustedes lo pueden hacer a mano. ¿Sí? O lo pueden hacer por computadora. El hecho es que no exijo que todos tengan el programa en la computadora y por eso hago el examen para que ustedes lo puedan realizar a mano. Yo cuando hago el examen yo mismo lo desarrollo y le estimo un tiempo a cómo yo me he demorado a cómo ustedes se han demorado. Entonces el examen está hecho para que ustedes se demoren máximo 1h30. ¿Sí? Y se les da 2 horas de exámenes. Eso por si acaso se va la luz, algo en el sistema ocurre, se demora en el desarrollo. Entonces van a ver, todas las preguntas van a ser como las actividades que ustedes han visto, pero van a haber preguntas con valor de 1 punto, van a haber preguntas con valor de 2 puntos y van a ser aleatorias. Entonces, si usted se encuentra con un problema que se demoró quizás 1 minuto en resolver, tiene que saber que después viene quizás un problema que se demore 5 minutos y después otro que se demore 10. Pero si se tocó con un primer ejercicio que se demoró 20 minutos, no se va a encontrar con más ejercicios con esa dificultad de desarrollo. ¿Sí? Entonces, la idea es que ustedes resuelvan, repito, las cosas a mano, identificando de forma rápida, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí, si yo les hubiese dicho cuál es el elemento K22 de la estructura, ustedes simplemente aquí tenían que calcular el elemento K22 de un elemento. Y para ese elemento K22 de un elemento, solo tenían que irse a esta tabla, saber que es seno cuadrado, que tienen que multiplicarlo por A y dividido para L. En ese reconocimiento ustedes se han de demorar 5 minutos en esa pregunta, no más. ¿Sí? Entonces, en eso va a consistir el examen. Y les digo, lo máximo que van a tener ustedes que calcular son 3 ecuaciones. Posiblemente se encuentre con una matriz de 12×12, 10×10 y ustedes simplemente tienen que reconocer qué elementos tienen que eliminar para que se queden con matrices sencillas. ¿Sí? Pero nunca se les va a pedir, por ejemplo, en este proceso, hallar 3 valores. ¿Sí? Porque sería muy cansado. ¿Sí? Y mi idea no es saber cuántos valores ustedes saben calcular, sino que con uno me basta. Asimismo acá, si yo ya les doy, si yo les pido una fuerza de un elemento, ¿sí? Por ejemplo les digo cuánto es la fuerza de este elemento, yo posiblemente ya les dé cuánto es el resultado de todos los nodos y ustedes simplemente tienen que escoger del vector general cuáles son los valores que me sirven. Y ustedes tendrían que quizás calcular los cosenos y senos. Asimismo acá, yo les puedo dar cuáles son las fuerzas de un nudo y ustedes tendrían que hallar este equilibrio. ¿Sí? Y les repito, va a ser para que ustedes lo hagan a mano, pero en un problema no se les va a pedir todo esto de lo que hemos hecho ahorita. ¿Sí? Si les pido todo esto es para que ustedes lo hagan en un solo problema en todas las 2 horas. Pero como el problema es, el examen es en Moodle y necesito calificarles rápido sus elementos, se les va a pedir cosas particulares. ¿Sí? Se les puede pedir aquí
cuál es la fuerza F3. Para eso ustedes no necesitan ningún cálculo, pero necesitan ver la gráfica y saber que la fuerza X3 es 0, no existe. Que la fuerza en Y es negativa, no es positiva. Que la fuerza en 4 es desconocida. Que el desplazamiento en 3 es desconocido. Que el desplazamiento en 2 es conocido. Entonces, todas esas preguntas puntuales, en esas preguntas puntuales se va a basar el examen, ¿sí? Para que ustedes lo puedan desarrollar. Y así yo estoy tranquilo que han entendido todas las cosas del desarrollo de la clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta adicional? Ingeniero, también yo tenía otra consulta acerca de el deber que era de entregarlo hasta hoy a las 12 de la noche, Ya, pero la plataforma del Moodle todavía no responde, porque desde ayer en la noche, o sea, hasta ayer uno podía entrar al Moodle medio minuto y después otra vez se caía el sistema, pero desde ayer en la noche el sistema no reacciona ni un minuto. ya, ok. A ver, le indico lo principal que sí lo indiqué, pero al inicio de la clase. Primero, la tarea era con fecha de entrega del día lunes. Sin embargo, por los temas del Moodle, la fecha de entrega es hasta ahorita 1 de la tarde, vamos a ponerle 2 de la tarde máximo. Sí, pero la fecha de entrega era para el día lunes, pasado 11:30 de la noche. Está aquí, les muestro igual cómo está indicado en el... Ah, no, sí estaba para hoy, disculpen. Sí, fue Ingeniero, otro... para hoy día, hoy, Sí, ¿no? fue otro... Ingeniero, yo vi que estaba para hoy como a la medianoche. Sí, disculpen. Sí. Es que nadie Y me corrigió además eso al inicio. el campus no ha servido toda esta semana y he querido ver los ejercicios, pero está un poco complejo, tengo que pedirle a los compañeros. Listo, denme un momento. Sí, aquí está. Disculpen, es que no, es en otro curso que les pedí otra fecha para el lunes. Sí. Cuando me envíen la tarea, sí, igual ustedes ya han visto varios ejercicios de esto. Cuando me envíen la tarea en asunto, sí, me lo envían por correo. El correo, ustedes lo pueden ver, si no es este, valean.lamach@ug.edu.es. ¿Sí? En asunto, por favor, pongan el mismo nombre de su documento. Pongan 703, raya E2, raya 1B, raya el número de grupo que ustedes les toque. ¿Sí? Tal como nombran ustedes el grupo. ¿Sí? En el asunto, pónganme eso. No pónganme deber 2 ni estructura 2, no. Simplemente pongan ese código para descargarlo de forma más rápida. Ingeniero, yo ya lo envié, pero como grupo 2, entonces, como no sabía que iba a enviar asunto del mismo grupo, lo reenvío de nuevo con el mismo, o sea, con el código que está poniendo ahí. Si es posible, sí. Si no lo puedo hacer, yo después tengo que buscar el deber. La cosa es tenerlos todos organizados. Pero si es tan amable, por favor, enviarlo con este asunto. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. Sí. Al día de hoy, de lo que hemos visto en la clase, ¿sí? Acordarse que ustedes ya tenían la matriz K. Hoy día vimos cómo se calculaba esta matriz U. Y para la matriz F, ustedes tienen que multiplicar esto por esto. ¿Sí? Esto es lo único que no se hizo esta clase, que fue hallar el vector F multiplicando los valores de K. ¿Sí? Que ustedes lo pueden hacer los pueden hacer manualmente. De ahí, para que ustedes tengan estos apuntes de hoy, les voy a pasar ahorita por el link esa información. ¿Sí? Dejarles de compartir. Grabar esto.
en PDF. Sí. Les voy a pasar por Zoom los dos documentos para que ustedes lo tengan de respaldo. El documento de la clase del día lunes y el de hoy. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Sí, le escucho. una consulta. Entonces, para poder clases, esta y la del lunes, y como no vale el Moodle, ¿no hay alguna forma de que suba el link al institucional y nosotros poder ver de ahí las clases? Ya, esperen un momento. Ahorita mismo les copio esa información, pero deja hacerlo rápido porque tengo que tomarles la asistencia también. Y ya mismo se nos acaba la clase. Ahí está el link de la clase del día lunes. ¿Sí? Aunque la clase del día lunes no hablaba de calcular fuerzas internas, eso no es parte del deber. ¿Sí? Se me lo está pidiendo, a veces para estudiar, pero por si acaso no se les pide las fuerzas internas en el deber. Solo las fuerzas de reacción y los desplazamientos. Ahí tienen el segundo link. Y esta es la clase del día jueves, digo, el día miércoles de la semana pasada, que les puede interesar. Ya de hoy, ingeniero. Sí, por favor, ahí copien los links. En cuanto a las clases de Zoom, la clase del día lunes fue el lunes 12, si no me equivoco. Sí, esto fue hasta las 8 de la mañana. Sí, esta es la clase del lunes. La clase de hoy lamentablemente no se las puedo dar. Tendría que responderles al correo de la clase de hoy. ¿Sí? Tiene que resolverse en algún momento el sistema, si no, yo no voy a poder subir el examen de ustedes y nos vamos a quedar sin exámenes. ¿Sí? O sea, la situación para mí tampoco es beneficiosa. Y tienen aquí la clase de la semana pasada, esto fue del 7. ¿Sí? Ahí tienen el link de la clase del día miércoles de la semana pasada. Sí, ahora les voy a tomar asistencia. Y con eso terminamos. La clase de hoy se extendió un poco por el hecho de que ustedes tengan toda la información. No quería darles más información el día lunes. Sí. Igual, de todas maneras, ustedes teniendo las reacciones pueden revisar el equilibrio global ya de toda la estructura si desean, para saber que la sumatoria de fuerzas global, la sumatoria de momentos global, ya está en equilibrio. Listo. Entonces, está el señor Basurto. Presente, ingeniero.
Carrera, Presente. Carreño, Buenas tardes, ingeniero, presente. buenas tardes. Chiquito, Presente, ingeniero. Coronel, Presente, ingeniero. Delgado, Presente. Espinosa, Presente, ingeniero. Estrella, Presente. Galarza, Presente. Guerrero, Presente. Lozano, Presente. Mateusi, Presente. Morejón, Morejón, no está. Moreno, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Murillo, Presente. Murillo González y Murillo Jaramillo, Presente. Palán, Presente. Peñafiel Aray, Peñafiel Aray, no está. Peñafiel Díaz, Presente. Buenas tardes, ingeniero. buenas tardes. Kiri Dumbay, Presente, ingeniero. Regalado, Regalado, Presente, ingeniero. Rivadeneira, Presente. Rodríguez, Presente, ingeniero. Tenorio, Tenorio, no está Tenorio. Toalombo, Presente. Triviño, Presente. Valero, Presente. Villa Presente. y Yagual. Buenas tardes, Yagual. Buenas tardes. Repito, los que no tienen asistencia: Morejón, Peñafiel. Presente. ¿Sí está Morejón? Ok. Sí. Peñafiel, Peñafiel Aray, no está, y Tenorio. Entonces, para hacerles un resumen de lo que va a ser la clase, igual el día lunes tendríamos una revisión adicional. Los temas principales todos van a ser matrices y métodos de rigideces. No se van a ver los métodos de flexibilidades que vimos al inicio, si eso solo era una introducción. Por ahí está el tema de la transformada, el tema de la inversa. No se les va a pedir como tal calcular la inversa, aunque lo pudieran ustedes aplicar si tienen una matriz de 3×3. Igual esa matriz de 3×3 se la puede desarrollar porque son tres incógnitas. Ustedes pueden hacer despeje de ecuaciones y hallar los valores, ¿sí? De ahí es importante que ustedes sepan eliminar las columnas y filas que no necesitan para quedarse con una matriz más sencilla. Necesitan saber ustedes hacer la transformación de desplazamientos normales de desplazamientos de coordenadas globales a coordenadas locales para poder saber calcular las fuerzas internas. Tienen que saber multiplicar qué filas tienen que multiplicarse con qué columna para hallar las reacciones F2, Fx3, lo que se les pida, ¿sí? Entonces, si bien van a ser estructuras diferentes a lo que ustedes han visto en clase o diferentes a lo que ustedes han visto en los deberes, el concepto es lo que vale. Entonces, si ustedes conceptualmente saben cómo realizar un ejercicio, eso es lo que se les va a tomar, ¿sí? No se les va a requerir en un solo problema más de 2 o 3 cálculos repetitivos, ¿sí? Así como hicimos el día de hoy. Para hallar el componente K55, no van a tener que ustedes hallar el elemento K66, K56. Yo posiblemente les dé cuál es el elemento 66 y 56 y solo les toque a ustedes calcular el 55, ¿sí? Y a partir de ahí conocer cuánto es el desplazamiento. O sea, eso se puede hacer. Y eso con el objetivo que ustedes puedan desarrollar el examen a mano y no a computadora. Pero si lo quieren desarrollar a computadora, ustedes lo pueden hacer porque yo no tengo control sobre eso, ¿sí? Entonces, vamos a dejar hasta ahí la clase. Si tienen alguna pregunta, cuestión, me pueden enviar un correo. Acordarse del tema del deber. Disculpas por lo que había dicho al inicio de clases, que el deber era hasta el día lunes, ¿sí? Me confundí. El deber es hasta hoy, 11:30 de la noche.
lo pueden enviar entonces. ¿Sí? Eso es todo. Tengan buena semana. Gracias, ingeniero.